pasamos bastante rato hablando de los lagos, de los ríos. Bien, estamos grabando. Entonces, ahora vamos a hablar simplemente, como ustedes pueden ver en unas 15 láminas, de cuáles son los principales ríos y lagos del mundo. Chicos, clase de geografía del día de hoy, recorriendo los principales ríos y lagos del mundo. Acá sí tienen que tener bastante memoria, eso sí. Bien, tienen que tener bastante memoria para que puedan recordar los nombres. Bien, los grandes ríos del mundo. Bien, vamos a hablar de algunos ríos importantes. Empezamos hablando del río, uno de los ríos, o de los ríos más importantes del África. Recuerden, África del Norte, el río más importante de esta región es el río Nilo. Nosotros ya hemos hecho en la clase de Historia Universal cuando hablábamos de Egipto, vimos la importancia del Nilo, ¿verdad? Que prácticamente el río Nilo es el alma de Egipto, ¿no? Ese país no sería lo que conocemos si no tuviera al río Nilo. Es el río más largo de África y hasta el año 2008 fue considerado el río más largo del mundo. Pero luego se descubrió que el río Amazonas era más largo, cuando se hizo todas las mediciones desde el Perú en adelante. Entonces, el río Amazonas ahorita es el río más largo del mundo y luego recién viene el río Nilo. ¿Cuánto mide el río Nilo? 6.756 kilómetros de longitud. El Amazonas mide como 8.000 kilómetros de longitud. Le gana por bastante. El río Nilo nace en el lago Victoria. Nace en el lago Victoria en África, luego vamos a hablar del lago Victoria. Es uno de los cursos de agua más largos y llega a desembocar en el mar Mediterráneo, ¿no? Tiene dos ríos que lo alimentan, que son el Nilo Blanco y el Nilo Azul. ¿Dónde desemboca el río Nilo? En el mar Mediterráneo. Y entonces el río más largo de África, el río Nilo, segundo río más largo del mundo, nace en el lago Victoria y desemboca en el mar Mediterráneo, ¿verdad? Entonces, si yo te pregunto, dime un río importante de África, evidentemente me tienes que decir el río Nilo, ¿no? Era considerado el río más largo del mundo hasta el 2008, cuando fue superado por el río Amazonas. Bien, hablando del río Amazonas, es el río más largo y más caudaloso del mundo. O sea, no solo es el río más largo, sino es el río que transporta más agua durante todo el año. De todo el mundo, el río que lleva la mayor cantidad de agua es el río Amazonas. Tiene más agua que el Nilo, más agua que el Yangtze, más agua que el Mississippi juntos. Imagínate cuánta agua tiene el río Amazonas. Bien. Bien, listo. Tiene una longitud de 7.062 kilómetros, le gana al río Nilo, obviamente. Este río se origina en el Perú y luego atraviesa Perú, Brasil, ¿no? Que también ahora Colombia tiene una parte, ¿bien? ¿Cuáles son los ríos más importantes que alimentan al río Amazonas? El río Marañón, el río Cayali, el río Negro en Brasil. ¿Dónde desemboca este río, el río Amazonas? En el Océano Atlántico. Entonces recuerda, el río más largo y más caudaloso del mundo, el río Amazonas. ¿Dónde desemboca? En el Océano Atlántico. ¿Dónde nace? En Perú. ¿Y qué país atraviesa? Atraviesa Perú y también Brasil. Bien, ese es el río Amazonas. El río Mississippi es el río más importante de América del Norte, ¿ya? El Mississippi es un largo río situado en América del Norte que atraviesa la parte central de los Estados Unidos. Es el río principal de los Estados Unidos, recuerda, el río Mississippi. Bien, tiene 3.730 kilómetros de longitud. Uno de sus afluentes es el río Missouri, es el río más largo de América del Norte. Bien. Una peculiaridad es que en la época del precolombina le llamaban Meschacebé, ¿no? Que significa padre de las aguas. Bien, este río nace en Minnesota, ¿no? Ahora es el estado de Minnesota, y desemboca en el Golfo de México, ¿no? Es el río Mississippi, acuérdense, el río más importante de América del Norte, ¿no? Y atraviesa principalmente el país de Estados Unidos. Recuerda, el río Mississippi. El río Danubio es el río más importante de Europa. Bien, es el más largo de toda la Unión Europea y el segundo más largo después del río Volga. Entonces, en Europa, el río más largo es el río Volga, y de toda la Unión Europea sería el río Danubio, ¿no? 2.888 kilómetros, nace en la Selva Negra de Alemania, ¿no? Después de que dos ríos se fusionan, que es el Brigach y el Breg, ¿no? Que dan nacimiento al río Danubio. ¿Dónde desemboca el río Danubio? En el Mar Negro, ¿no? En la zona del país de Rumanía, ahí desemboca el río Danubio, que es un río muy grande, como ustedes pueden ver en imágenes. Es un río muy grande. Hanna Grandes. Ya. Bien. Bien, tiene más de 200 afluentes, como el Prut, Morava, In, Sava y Tisza, ¿no? Es el río Danubio, el segundo más grande de Europa. Muy bien.
El río Yangtze, que si no me equivoco, es el río amarillo. Así se traduce el río amarillo. El Yangtze es uno de los ríos más importantes del mundo y el tercer río más grande del mundo. 6.300 kilómetros. Solo es superado por el Nilo y por el Amazonas. Este río está en China, prácticamente atraviesa toda la meseta del Tíbet y pasa por varias provincias de China, ¿no? Y llega a desembocar en el mar de China Oriental. El río amarillo, el río Yangtze. Bien. El río Congo, otro de los ríos. En África hay dos ríos importantes. Ya vimos el primero, que es el río Nilo, que es en África del Norte, y el río Congo. ¿Ya? Ese es el segundo río más importante de África. También le llaman el río Zaire. Es el mayor río de África Central. 4.380 kilómetros. Nace en el lago Banguelu. Sus afluentes recorren la selva del Congo, ¿no? Como el Luele, el Oso, el Tele, ¿no? Desemboca en donde? En el Océano Atlántico, el río Congo. Muy bien, acuérdense, río Congo y río Nilo, ríos más importantes de África. Río Danubio, más importante de Europa. Río más importante de Asia, de China, el río Yangtze. En América del Sur tenemos el Amazonas, en América del Norte tenemos el Mississippi, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de los lagos. Ya hemos visto algunos ríos importantes en el mundo. Vamos a hablar ahora de los principales lagos del mundo. Y acá están los países. Tenemos de los lagos más grandes hasta el más pequeño. Tenemos el lago, Caspio Superior, Victoria, Michigan, Dos Patos, Mirin, Titicaca y Junín. Hay algunos, como yo les dije, que, la semana pasada yo les decía, cuando un lago es un resto de un antiguo mar, se le llama mar. O también cuando un lago tiene agua salada, se le llama mar. En este caso no se llama lago Caspio, se llama mar Caspio. ¿Por qué? Porque tiene agua salada. El mar Caspio en realidad es el lago más grande del mundo. Es tan grande que le dicen mar, obviamente, ¿no? El mar Caspio. ¿En dónde está el mar Caspio? En Rusia, y mide 440.000 kilómetros cuadrados. Es el lago más grande del mundo, el mar Caspio. Bien. Luego tenemos el lago Superior. El lago Superior es un lago que está compartido entre Estados Unidos y Canadá, ¿no? Es otro de los lagos más grandes del mundo, ¿no? 82.500 kilómetros cuadrados. Está entre Estados Unidos y Canadá. Luego tenemos el lago Victoria en África, 76.000 kilómetros cuadrados. Es del lago Victoria de donde sale, del lago Victoria es de donde sale el río Nilo. Entonces ya te imaginarás, ¿no? Del lago Victoria nace el río Nilo. El lago Michigan está en Estados Unidos, también es otro de los lagos más importantes de Estados Unidos, 58.000 kilómetros cuadrados, el lago Michigan. El lago Dos Patos y Mirin, ambos lagos están en Brasil, ya 9.850 kilómetros para ambos, ¿no? Los lagos más grandes de Brasil. El lago Titicaca es un lago que está compartido entre Perú y Bolivia. Es el lago navegable más alto del mundo, ¿bien? Y está entre Perú y Bolivia, 8.350 kilómetros cuadrados. Y el lago Junín en Perú, por ejemplo, 1.350 kilómetros, ¿no? Eso ya es la laguna de Chinchaycocha. Bien, acá vemos acá vamos a ver algunos continentes y menos Europa, obviamente, no vamos a ver Europa, desgraciadamente, y sus lagos. Bien, tenemos, por ejemplo, tenemos el río, por ejemplo, el río Murray. En Oceanía, el río más importante es el río Murray, que está en Australia, y el lago se llama Eire. Bien, lo están viendo ahí, río Murray y lago Eire. Bien, en Asia tenemos el lago Baikal. El lago Baikal, chicos, es el lago más profundo del mundo. Acuérdate, el lago más profundo del mundo es el lago Baikal, que está en África. Ya, perdón, en la parte de lo que es Rusia. Ríos, el río Ganges, que está en la India, el río más importante de la India, el río Yangtze, miren el tamaño del Yangtze, el río Huanghe, que es el río amarillo, perdón, el Huanghe es el río amarillo, ¿ya? El Yangtze es el río azul, me estaba equivocando, ya, Yangtze es el río azul, acuerdo. El lago Baikal. Bien. Luego tenemos en África, miren el lago Victoria, enorme el lago Victoria, y de ahí nace el río Nilo, mira, el segundo río más largo del mundo, desemboca en el mar Mediterráneo, atraviesa lo que es Egipto, ¿verdad? Tenemos lagos como el lago Victoria, el lago Tanganica y el lago Malawi, bien, son los lagos más importantes de África. En América del Norte tenemos el río Mississippi, miren el río Mississippi, enorme, ¿verdad? Desemboca en el Golfo de México. Y lagos, tenemos el lago Superior, aquí está el lago Superior, tenemos el lago Michigan, miren el tamaño del lago Michigan, el lago Erie, el lago Ontario, el lago Hurón, ¿no? Son la región de los grandes lagos, así se le llama, la región de los grandes lagos. Bien. En América del Sur tenemos el río Amazonas, mira, desde donde nace, desde Perú,
y atraviesa todo lo que es Perú, parte de Colombia y casi toda la parte norte de Brasil. Y lagos tenemos el lago Titicaca. Bien, lagos, el lago Titicaca. Y bien, chicos, eso sería por el día de hoy todo. Antes de terminar con esta clase, para que no sea tan corta, voy a dejar la compartición. Y vamos a entrar, no sé, a ver, les hago una pregunta, chicos. ¿Ustedes, algún profesor ha usado con ustedes la plataforma Pilares? No, profesor, todavía. A ver, vamos a entrar un ratito. Ya, denme un minuto. Dame un minuto, voy a entrar a Pilares porque hay algo interesante. Bien, a ver, vamos a ver. Por aquí teníamos el mapas hidrográficos, ¿ya? A ver, vamos a entrar a esta gracia. ¿Dónde está? Creo que estaba por acá. Bien. A ver, chicos, voy a poner esto en pantalla completa y vamos a entrar un ratito a ver en la plataforma Pilares, ya que es una plataforma que vamos a trabajar conmigo algunas veces. Lo que me sirve de esta plataforma es esto. Me sirve mucho los mapas. Bien, están viendo la plataforma, ¿verdad? Sí la están viendo, ¿no? Dice mapas del mundo. Vamos a ver hoy día algunos de los mapas más importantes. Bien, comenzar. A ver, continentes, bueno, no, eso no lo vamos a ver el día de hoy. Este es el planisferio mundial. Tampoco lo vamos a ver hoy día. Relieves tampoco. Vamos a la parte de los ríos y hidrografía, ¿verdad? Mapa mundi de los ríos. Miren, acá, esto sí me interesa. El mapa mundi de los ríos. Bien, a ver. Si nos acercamos, podemos ver claramente los ríos más importantes de América del Sur. A ver, ¿cuáles son los ríos más importantes de América del Sur? A ver, dígame. ¿Qué dice ahí en el mapa? Amazonas. Amazonas, el río Orinoco y el río Paraná, que es de la cuenca del río de la Plata. Bien, listo. Luego, América del Norte, ríos más importantes de América del Norte, ¿cuáles serían? Mississippi. ¿Qué más? San Lorenzo. Lorenzo y el río Mackenzie. Muy bien. Nos vamos ahora hasta el África. ¿Cuáles son los dos ríos más importantes de África? Les dije. Primero es El Nilo. Y Congo. y el río Níger. Muy bien. Nos vamos hasta la India. ¿Cuáles son los ríos más importantes de la India? Indo y El Ganges. Muy bien. Y si nos vamos hasta China, tenemos dos ríos. ¿Cuáles son estos dos ríos? Yangtze, que es el río azul, y el Huanghu, que era el río. ¿Cómo se llama ese río? ¿Río de qué color? amarillo. Bien, el río amarillo. El río más largo de Europa es el río Volga. Es el río más largo de Europa y el segundo río más largo es el río Danubio, que lo estábamos viendo. El río más importante de Italia, el río Po. Así se llama, el río Po es el río más largo de Italia. En Alemania, el río Rin, el río Sena en Francia. Bien, son los ríos más importantes o principales del mundo. Y tenemos en Oceanía el río Murray, ¿verdad? Como el más importante. Este es el mapa mundi de los ríos. Bueno, de acá ya vienen los mapas físicos, eso no me importa mucho. A ver, mapas físicos, mapa físico de Oceanía, mapa físico de Centroamérica. A ver, vamos a retroceder hasta el mapa mundi, ¿ya? A ver, mapa mundi vista satelital. Así se ve el mundo. A ver, nos acercamos hasta el África, miren. A ver, busquemos ahora dónde está el río Nilo. A ver, Egipto está por aquí. Miren, chicos, se nota clarito, ¿no? El río Nilo. Ahí se ve claramente el río Nilo de una vista satelital, ¿verdad? Y viene por aquí, sigue bajando hasta llegar al lago Victoria, que está acá. Ahí está el lago Victoria, muy bien. El río Congo, aquí se nota claramente el río Congo y el río Níger está por acá. Muy bien. A ver, busquemos el río Amazonas. A ver. Río Amazonas, ahí se nota claramente, ¿verdad? Aquí está. Enorme, ¿verdad? El río Amazonas, Brasil, llega hasta Perú. Desde aquí nace el río Amazonas. A ver, río Mississippi. Vámonos hasta el río Mississippi por acá. Acá lo tenemos, el río Mississippi. Este es. Toda esta cuenca, la cuenca del río Mississippi, ¿ves? A ver, región de los Grandes Lagos. Aquí está, miren. Miren, chicos, si nosotros nos acercamos, por eso le llaman la región de los Grandes Lagos. Mire el tamaño. Enorme, ¿verdad? La región de los Grandes Lagos que está compartido entre Estados Unidos y Canadá. Muy bien. Entonces, chicos, esos serían los principales ríos del mundo. A ver, si nos vamos por acá. A ver, retrocedemos un poquito. ¿Cómo? A ver. Ya. ¿Cómo se llama este lago que estoy señalando aquí?
Lago Titicaca. Lago Titicaca, ¿verdad? Y ese lago es compartido por dos países. ¿Cuáles son? Perú y Bolivia. Perú y Bolivia.